Buenas noches, mi nombre es Paola Ardila. El día de hoy vengo a hablarles de la población en situación de desplazados por la violencia, en donde podremos pues hablar un poco de todo el proceso que han venido haciendo desde el gobierno nacional, desde diferentes entidades con esta población, con la población de desplazados. Entonces, pues para empezar, en primer lugar, pues les quiero hablar sobre la población en situación de desplazados, que donde vemos pues a los menores desvinculados de los grupos armados al margen de la ley e hijos de edad escolar de adultos desmovilizados. También tenemos lo que es que el desplazamiento forzado constituye por su magnitud las características de una verdadera crisis humanitaria y una grave violación a los derechos humanos de las personas, derechos humanos, civiles, políticos, convirtiéndose eso en vulneración de la población de los grupos más vulnerables. Se entiende que la población desplazada son todas aquellas personas que se han visto forzadas a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales por su vida, su integridad física, seguridad o libertad personal. Han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas por alguna de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios, tensiones interiores, violencia generalizada, violencias masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias enmandadas de las situaciones anteriores. Todo esto pues lleva a que se alteren drásticamente pues en el orden público. Todo esto lo encontramos consignado pues en la ley 387 de 1997 en el artículo 1. El segundo grupo pues corresponde pues a los desvinculados de los grupos violentos, que son todas aquellas personas menores de 18 años que han dejado de participar en diferentes modalidades, rendición, captura, entrega voluntaria y bajo el marco de las negociaciones de la paz. Estas acciones de violencia orientadas por un grupo armado al margen de la ley. El gobierno nacional ha asumido a estos grupos de población como afectados por la violencia, toda vez que las condiciones de pobreza, desintegración, de maltrato intrafamiliar, la falta de oportunidades de alternativas en actividades productivas y la socialización de la violencia que constituye a los factores de los derechos que se le están vulnerando a estas personas. El ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, trabaja para ello, trabaja para favorecer y para implementar o para velar por los derechos de las personas, no solamente de los niños, de los jóvenes, sino también de las personas adultas. Entonces, el ICBF es un instituto que trabaja para que no se vulneren los derechos de los niños. El tercer grupo pues está identificado como aquellos menores de 18 años de edad que son hijos de adultos que han decidido voluntariamente desmovilizarse. O sea, las personas que enmarcan en el grupo de desplazados no solamente son las personas que tienen que dejar sus territorios, sino también las personas que han sido reclutadas por esos grupos armados y que después de años quieren desmovilizarse, que son los que nosotros llamamos desmovilizados, también entran en el grupo de desplazados. Entonces esas personas pues entran en el grupo de desplazados bajo el decreto 128 del 2003 certificados por el Comité Operativo de la Dejación de Armas, que es la CODA. Esta compañía se encarga de velar de los derechos de estas personas que se quieren integrar a la sociedad como personas humanitarias y sin armas. Entonces lo que hace esto es aceptarlos y entran en el grupo de desplazados. El apoyo de la política nacional de reincorporación en el sector educativo facilita las condiciones
las condiciones para garantizar que los hijos de edad escolar de los adultos que han dejado de participar voluntariamente en estos grupos armados accedan permanentemente pues al sistema educativo. Todo esto se basa en un marco jurídico donde hay varias leyes que avalan todas estas situaciones. Tenemos el COPES, tenemos la ley 387 de 1997, tenemos el decreto 173, tenemos el COPES nuevamente, el 3057 de 1998, tenemos a la Corte Constitucional, tenemos el decreto 250 de febrero del 2005, tenemos la Secretaría, el Ministerio de Educación Nacional, tenemos el decreto 255, tenemos el decreto 2550 del 2005. Todo esto pues para garantizar el cumplimiento de los derechos y que estas personas desplazadas no sean vulneradas o no sean discriminadas, ¿sí? Entonces, pues no, estos decretos pues nos hacen referencia a que estas personas, bueno, el COPES en septiembre de 1995, pues eso constituye un programa nacional integral a la población desplazada por la violencia en Colombia. El 27 de mayo de 1997 se revisa y se actualiza este documento dando paso al COPES 2924 de 1997. Se crea la Consejería Presidencial para la Atención Integral a la Población Desplazada. La ley 387 pues esta pues habla pues de las medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, la protección, la consolidación y la estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia pues en la República de Colombia, acá en nuestro país. El decreto 173 del 26 de enero de 1998 pues este pues adopta pues la atención a la población desplazada por la violencia mediante el decreto 489 del 11 de marzo de 1999. Pues esto es como una red solidaria que asume la función de coordinador del Sistema Nacional de la Atención Integral de la Población Desplazada, esto se llama SINAI. O sea, pues tiene esas consonantes. El COPES 3057 de 1999, pues este propone un plan de acción dirigido a mejorar los mecanismos e instrumentos para respuesta institucional al fenómeno del desplazamiento. Todas estas leyes pues trabajan en pro del bienestar de las poblaciones desplazadas. También hay decretos y leyes que promueven la formación educativa tanto para los jóvenes, los niños, los adultos y también como el rol que nosotros como docentes debemos ejercer en ellos o que debemos trabajar en ellos y permitirles que ellos interactúen, que ellos mejoren, que ellos se quiten ese miedo por todos los sucesos que ellos han pasado. Entonces, tenemos aquí crear como un mapa local para una oferta institucional y educativa oficial y privada en la que a través de organismos no gubernamentales nacionales e internacionales se optimizan los recursos y las acciones para favorecer a estas poblaciones. Tenemos pues también realizar talleres de herramientas pedagógicas que se realicen por ciclos con la capacitación que comprendan las temáticas de derechos humanos, cultura de paz, sexualidad y reproductiva, herramientas pedagógicas, todo esto con el desarrollo de competencias, todo eso pues para favorecer el desarrollo y permitirle a esas personas que puedan salir adelante, que no se queden estancadas, sino que puedan tener un buen desarrollo humano y que puedan incluirse en la sociedad como personas normales.
y puedan dejar su pasado atrás y antes servirle de ejemplo para más personas que hayan pasado por ese mismo proceso que ellos están pasando. Entonces, pues también las herramientas pedagógicas es lo que nos permite a nosotros, los docentes, a calificar nuestro rol a través de la identificación de los elementos y el análisis de la intervención pedagógica para niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia, con el fin de mejorar sus procesos de aprendizaje y de enseñanza, generando un aprendizaje significativo donde ellos puedan aportarle a la sociedad y puedan ser útiles para la sociedad y que no vayan a tener discriminación de ningún tipo. En cuanto al desarrollo de las competencias, este ciclo de talleres comprende temáticas que permiten promover el desarrollo de las competencias sociales de los estudiantes, es decir, la capacidad o la habilidad de interactuar de manera exitosa con su ambiente y lograr una satisfacción legítima de sus necesidades, logrando en ellos actitudes de lo que yo les decía, de confianza, de autonomía, de responsabilidad, de surgimiento, de innovación, donde ellos puedan innovar, crear, puedan convivir con las demás personas de su comunidad, de su sociedad, sin sentir miedo, sin sentir que van a ser rechazados, sin sentir que van a ser señalados, sin sentir que van a ser discriminados. También puedes promover el desarrollo de las competencias personales. ¿Esto qué quiere decir? Lograr que los estudiantes logren superar las secuelas de las experiencias vividas anteriormente por la violencia. Estas competencias personales incluyen los aspectos motivacionales, afectivos y las actividades que permiten que los estudiantes interioricen y se valide pues en ellos los derechos humanos, se les respeten los derechos como seres humanos. Pues se realiza también un seguimiento de evaluación y todo esto pues para garantizar, como decía yo anteriormente, que estos derechos se cumplan, que no se les vulneren los derechos, que ellos tengan su techo, su comida. Aunque falta mucho, mucho, mucho para que se pueda ayudar a todos, falta que el gobierno realmente tome la iniciativa, pero no solamente de decirlo, dejarlo marcado en una hoja, no, sino simplemente también de ponerlo en práctica, de realizarlo donde estas personas que han sufrido estos desplazamientos pues puedan tener una vida realmente cómoda, porque pues según lo que yo he visto en noticias y todo esto es más que un papel, que decretos, que leyes, pero todavía falta mucho más para poder ayudar a todas estas personas a que puedan cumplir con sus metas. Hay muchos programas para ayudar a los desplazados, para ayudar a todas estas personas a vincularse. Ellos tienen derecho a educación, tienen derecho a vivienda, tienen infinidad de derechos. Lo único que falta es realmente que se cumplan aquí en Colombia. Espero pues que les haya gustado. Muchísimas gracias por la atención prestada y nada, bye bye.